Bendecimos, lo bendecimos. Hay otra congregación allá a través de las cámaras, hay otra congregación también viéndonos, ¿verdad? Conectados el día de hoy. Por ahí vi varios de acá de la iglesia conectados, se quedaron por el fútbol. Bueno, entonces vamos a entrar a la palabra. Prepárate, dile al que está a tu lado, prepárate. Prepárate. Van a hablar hoy. Amén. El Señor nos va a hablar. Es que yo les digo, dígale, prepárate y le predican Timoteo, escuché primero de Pedro, segunda de Pedro. Cada vez que escuchamos las palabras de esclavitud, cada vez que escuchamos esa palabra, lo primero que nos vienen a la mente son cadenas. ¿Sí? Cada vez que escuchamos la palabra esclavitud, ahí inmediatamente lo asociamos con cadenas. Donde un grupo de gente en otro tiempo fueron dueños de otro grupo de personas. Eso es la ley de la esclavitud. Increíble de que hoy por hoy también existe esclavitud moderna. Existe. ¿Cuántas personas cruzándose las fronteras para venir a este país? Y grupos armados que agarran a estas personas y las ponen al servicio, ya sea en una casa, sea de otras formas, y no les pagan. O sea, es esclavitud moderna. Incluso niños trabajando en restaurantes, trabajando gente adulta y sin salario únicamente por estar vivos. Esa es una esclavitud moderna. En otro tiempo las cadenas se las ponían a los esclavos, obviamente para que no fueran a ningún lado. Las cadenas esclavizan, dígalo conmigo, las cadenas esclavizan. Las cadenas esclavizan. Por ahí está una foto, ¿no? Miremos la foto, por favor. Ahí tienen, miren, esa foto representa la esclavitud de seres humanos. Qué triste que la humanidad haya pasado por eso, ¿cierto? Personas sin voluntad propia, con sentimiento, con sabiduría, muchos de ellos con inteligencia, pero sin la libertad de poderse desarrollar como individuo, porque habían otras personas siendo sus dueños. Pero esto no solamente se limita a una raza específica, también vemos otra gráfica, por favor, que está ahí. Vemos que también personas de otras razas han sido esclavos, y esto ha sido porque en la historia de la humanidad, cuando una persona más dominante, un gobierno más dominante somete a otras personas, no importa su color o su raza, entonces vemos también de que no es un asunto de raza únicamente, sino de dominio. La esclavitud representa el hecho de que la persona no tiene voluntad para decidir por su cuenta, sino que hace la voluntad de su Señor. En términos de propiedad, imagínense una persona siendo propiedad de otra. Quiero dejar claro este concepto acerca de la esclavitud, porque ya vamos a entrar a la palabra. Pero tenemos que ver que el esclavo tiene un señor. ¿Es así? Amén. Y que este señor es dueño de esa persona. Por tanto, ese individuo va a hacer lo que su señor le diga, lo que su señor le dicte. ¿Estamos aquí, ¿ves? Amén. Entonces, aunque quisiera hacer otra cosa, no va a poder. Puede pensar hacer otra cosa, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque tiene un dueño que le dirige. Hay un señor dirigiéndolo, que es su dueño, es de su propiedad, tal como que fuera una casa, como que fuera un mueble. Así, en esos términos de propiedad. Vamos a ver qué dice la Biblia respecto a lo que es la esclavitud. Leamos por favor Romanos 6, a partir del versículo 15. Dice: entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera, diga conmigo, de ninguna manera. De ninguna manera. De ninguna manera, diga. De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes? Vuelvan a ver esta otra pregunta interesante. ¿Acaso no saben ustedes que si se someten a alguien para obedecerlo como esclavos, se hacen esclavos de aquel a quien obedecen? Lo que estábamos hablando, ¿no? Amén. Se hacen esclavos a aquel que obedece, ya sea el pecado que lleva a la muerte o a la obediencia que lleva a la justicia. Déjamelo ahí un momentico. El pecado son cadenas.
Y antes de conocer a Cristo, las cadenas del pecado estaban sobre nosotros. Y hacíamos lo que el Señor pecado decía que hiciéramos, ¿sí o no? Sí. No terminaba ese Señor llamado pecado, no terminaba de decir qué pecado hacer cuando ya estábamos corriendo obedientemente a hacerlo. ¿Sí o no? Amén. ¿Es así? Amén. Entonces era un Señor. Y dice la palabra que los que obedecen a ese Señor llamado pecado llevan la muerte. Sabemos que el pago del pecado es la muerte, ¿verdad? Amén. O de la obediencia que lleva a la justicia. Aquí lo que está diciendo es que vas a servir, o sea, no, el asunto no es servir. El asunto, aquí no estamos hablando que no vas a ser esclavo. Sí vas a ser esclavo, pero tienes que decidir si del pecado que te condena o cuerdas de amor, lazos de amor, de lo que llama el Señor, nos ha llamado con lazos de amor. Lazos, cuerdas de gloria. Y aparentemente los lazos de amor de nuestro Señor, cuando Él nos llama con lazos de amor, parecían más débiles. Se ven como más débiles que las cadenas del pecado. El tema es que el Señor nos llama con lazos de amor y nos envuelve y nos ha dado la libertad de las cadenas. Yo necesito 2 voluntarios rápidamente, por favor, 2 voluntarios. Sí, 2 voluntarios, vengan para acá. Esto es solo una representación, ¿ok? Pónganse la cadena alrededor de la cintura, ahí, a donde sea, donde esté ahí. Ok. Esto es una representación solamente. Este es el pecado. Y ejerce, y el Señor pecado ejerce dominio sobre la humanidad. ¿Estamos aquí? Entonces, nosotros en otro tiempo haríamos lo que el Señor dice. Entonces quiere ir, Él quiere ir por un lado y Él lo detiene. Miren cómo agarraron el ejemplo. Buenísimo. Dale un aplauso a esta. Entonces Él quiere hacer algo o más bien no quisiera pecar, pero su Señor le dice: sí, métete en ese lugar que no deberías de meter. Habla lo que no deberías de hablar. Y aunque él quisiera ir para otro lado, su Señor le dice: no vas para ningún lado, eres mío, eres de mi propiedad. Y ahí están las cadenas. Entonces, cuando la humanidad, escuchen esto, cuando nos decidimos por Cristo, escuchen bien, estas cadenas se rompen, ¿verdad? Nos llama con lazos de amor el Señor. Entonces, estas cadenas se rompen, ¿verdad? Se rompieron. Ya queda libre de su Señor. Entonces ya él puede comenzar una camina. No se me vaya, no se me vaya. No se me vaya. Entonces él ya puede, ya tiene una voluntad para poder, ya tiene una voluntad propia. ¿Para qué? Para caminar en la voluntad del Padre. Porque tiene una guía, que es la palabra de Dios. Esa Biblia que ustedes tienen y que no quieren leer en ocasiones, esa es la voluntad expresa. La voluntad expresa del Señor. Ustedes dicen: háblame, Padre. Lo han dicho, ¿verdad? Háblame, Señor. Agarra la Biblia y lee. Que ahí está la voluntad de nuestro Padre. Amén. Entonces viene el Señor, nos da, dice, lazos de amor. Nos llama con lazos de amor. ¿Estamos claros? Y entonces las cadenas del pecado se rompieron y ahora envuélvese ahí de lazos de amor, lazos de gloria, lazos y lazos. Y el Señor nos envuelve. Es una envoltura totalmente. Nos habla, nos recubre. Lazos de amor. Ayúdenme conmigo. Entonces, ahora es un regalo, así mismo, es un regalo. Pero resulta que esto, ok, ya, dale de envolverme. Entonces estamos con lazos de amor, ¿verdad? Estamos aquí, Lisa, ¿sí? Okay. Sigamos leyendo, ¿qué dice? Veamos qué dice. Pero la gracia de Dios, aunque ustedes eran esclavos del pecado, aunque estábamos con esas cadenas, han obedecido de corazón a
al modelo de la enseñanza que han recibido. Es decir, aunque estábamos atados con cadenas al pecado, en esa condición, un día nos decidimos por Cristo y decidimos, dice, recibir, han obedecido de corazón al modelo de la enseñanza, la nueva fe en Cristo. Entonces, pecadores, siendo propiedades del pecado, un día llegó la libertad. Amén. Y una vez liberados del pecado, llegaron a ser siervos de la justicia. Diga conmigo, el Señor nos libera para ser siervos de la justicia. Ya no del pecado, sino de la justicia. Amén. ¿Estamos aquí? Continuemos. Dice, hablo en términos humanos por la debilidad de su naturaleza humana. Dios nos conoce. El Señor nos conoce, pero tenemos que tener esto bien claro, ¿verdad? Así como para practicar la inequidad, presentaron sus miembros para servir a la impureza y maldad. Ahora, para practicar la santidad, presenten sus miembros para servir a la justicia. Vuelve a decir, servir a la justicia. Pero estos lazos los disfrutamos un tiempo. De repente dejan de cobrar, ya no son tan dulces como antes. En un momento en el caminar del cristiano algo pasa. Algo sucede y viene un enfriamiento al corazón. Dice que así como antes presentábamos nuestros miembros, o sea, nos presentábamos, nos gustaba pecar, disfrutábamos el pecado, es lo que está diciendo ahí. Presentábamos nuestros miembros, dice, todo nuestro cuerpo para la iniquidad. Yo le explicaba el jueves en el discipulado de que el pecado es el resultado de la iniquidad. Iniquidad es la sustancia que tiene la persona. La persona adultera, la persona comete pecado porque hay iniquidad dentro, es la sustancia, es su naturaleza, no puede dejar de serlo. Y el pecado es el producto. Pero el Señor viene ¿a qué? A trabajar nuestra naturaleza. Y ya no vivir nosotros, sino Cristo dentro de nosotros. Sigamos por favor al 20, quiero llegar a algo. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. Claro, estábamos con otras cadenas, pero éramos libres respecto a la justicia. Pero dice, ¿qué provecho sacaron de eso? Ahora ustedes se avergüenzan de aquellas cosas que conducen a muerte. ¿Cuántos de aquí nos avergonzamos de haber cometido pecados de los que no debimos? Y decimos, ¿cómo fue posible que yo haya hecho eso? Avergonzado, algo que no tiene provecho. Y por alguna razón no se nos olvida. No para que nos sintamos culpables, no para eso. El Señor nos deja en la memoria el que nos acordáramos precisamente para que sepamos, para que no olvidemos de dónde nos sacó. Y algunas marcas que llevaremos en nuestra alma como cicatrices, algunas marcas que llevaremos, pero es que Jesús no se avergüenza de sus marcas. Está sentado a la diestra del Padre y tiene sus marcas, dice, los orificios cuando Él resucitó. Se los mostró a aquel que estaba dudando con y le dijo, mira mis marcas, vete tu mano aquí en el costado. El Señor guardó sus marcas, Él no le dio vergüenza que aún en cuerpo glorificado haya resucitado y tiene sus marcas. En señal que nosotros no nos tenemos que avergonzar, escucha bien, de lo que ya Dios nos sanó. Antes nos producía vergüenza, ¿verdad? Al llegar al conocimiento, quiero decir, de Cristo, nos produce vergüenza y decimos, oye, ¿cómo fui capaz yo de haber hecho eso? Pero no es para sentirnos indignos, sino para decir, gracias Señor de lo que nos has librado. Continuemos. Pero dice, ¿cómo que ya han sido librados del pecado y hechos siervos de Dios? El provecho que se obtiene de la santificación cuya meta final es la vida eterna. Estos lazos de gloria que ahora te envuelven tienen un solo sentido, la vida eterna. Para eso es que nos rescató. Nos libró de las cadenas de pecado y el Señor nos ha dado vida eterna. Continuemos. Hay otro versículo ahí. Porque la paga, esto lo vamos a decir todo, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor.
Gloria a Dios. Amén. ¿Qué sucede en la condición de un ser humano? Vuelva a levantar, por favor, las cadenas estas. Vuelva a levantar. Estamos rodeados de lazos, no se los quiten. Estamos rodeados de lazos de gloria. Necesito con este ejemplo dejar claro lo que pasa en la vida del andar del cristiano. Vuelva a ponerle la cadena, vuelva a ponerle ahí en la cintura la cadena. Vuelva ahí en la cintura. La cintura para José Luis está aquí en la cabeza. Bueno, entonces, vean esto. Esta es la condición. Fíjense, esto es algo bien serio. Necesito su atención, por favor. Necesito su atención. ¿Qué es lo que está pasando? Fíjense en ustedes. Lastimosamente llega un momento que esos lazos de amor, no sé por qué razón, se van debilitando. Perdemos el primer amor. Ya no queremos orar como antes. Ya no sentimos algo. Ya no leemos la palabra como antes. Porque claro, ahora soy un hijo de Dios. Ya no servimos como cuando servíamos en el primer amor, porque de alguna manera nos volvemos mañosos. Vamos manejando las promesas del reino y al mismo tiempo tratamos de meterle gol al Señor. Él no se deja meter. Y de alguna forma se van combinando las cadenas de pecado con los lazos. Nos vamos enfriando. Y entonces uno dice, ¿es o no es cristiano? Va a la iglesia, pero mira todavía las cosas que hace. Y en las empresas, los empleados son nuestros jueces. En nuestra casa, nuestros hijos son los jueces. Somos cartas leídas. Y ante el mundo dice, espérate, pero no dice que es cristiano, pero lo que está viendo es una combinación. Y al Señor no le gustan las mezclas. No te mezclarás. Cuando decimos, no nos vamos a mezclar con el mundo, creemos que únicamente se refiere a no hacer lo que el mundo hace, deshonrar a Dios, porque eso es lo que hace la gente que no conoce al Señor, lo deshonra. Pero en realidad, que cuando nos vamos enfriando, vamos haciendo esto. Y llega un momento que ya no estamos tan apasionados, ni por la palabra, ni por la oración, ni por servir a Dios. ¿Sabe qué pasa con esto? Se pierde autoridad. ¿Se acuerdan cuando había una gente ahí liberando a otras personas y le dijo, conozco a Pablo, conozco a Jesús, pero tú quién eres? Y estas personas estaban liberando en el nombre de Jesús, no es que estaban usando otro nombre. Entonces vamos perdiendo autoridad por esta mezcla. El amor de Dios ahí va a estar. Pero de alguna manera, voluntariamente, nos volvemos a poner esas cadenas de pecado. Entonces, amamos a Dios por lo que ha hecho en nuestra vida, pero tenemos a un Señor que todavía nos está diciendo para dónde ir. Tenemos un Señor que todavía está gobernando. Entonces, vienes tú, sabes y amas a Dios y agradeces al Señor todo lo que ha hecho contigo. Y sí quieres hacer muchas cosas al Señor, pero después viene el otro, el que todavía te tiene encadenado y no te deja hacer las cosas que has propuesto en tu corazón hacerlas a Dios. Y hemos sido llamados a liberar a muchos. ¿Cómo vamos a liberar a otros cuando nosotros todavía no estamos encadenados? Y es voluntariamente. Lo más triste es que es voluntariamente que nos volvemos a poner estas cadenas. En una ocasión escuché a unas personas decir de que los que están en la cárcel, los que han llevado muchos años en la cárcel, cuando les llega el día de libertad no les da alegría.
les da tristeza y cometen cualquier tipo de delito para volver a llegar allá, porque no saben vivir en libertad. Voluntariamente quieren volver de donde ya han sido libres. Y en ocasiones nos pasa eso. Cuando se va enfriando, cuando entra pasividad al corazón, se va enfriando. Entonces Dios te dice, los recursos, hablemos de los recursos. Siembra en el reino, pon tus ofrendas, tu diezmo, pero tu Señor llamado riqueza. ¿Sí o no? Que Dios dijo que no podríamos amar a dos señores. A lo único que Jesús elevó a categoría de Señor es al pecado y a la riqueza. Nada más. El pecado se enseñorea. O sea que el pecado es un señor que dirige a las personas a su gusto, ¿no? Y si son las riquezas también. Entonces Dios te dice, siembra en el reino, siembra. Y tu Señor, llamado riqueza, llamado dinero, te dice, no lo hagas. ¿Para qué vas a sembrar en el reino? Y te ata. Y aquello que habíamos propuesto en el corazón hacer para el Señor, no lo hacemos. Y el Señor nos habla de diezmo, nos habla de ofrenda, y preferimos irnos por ahí a comprar cualquier cosa, sabiendo que ni lo necesitamos. Y compramos cosas incluso para guardarlas en el garaje o en el closet por años, y ahí se van oxidando. Pero eso lo hacemos ¿por qué? Porque nos satisface comprar algo que aunque no lo vayamos a usar, pero nos satisface porque nos gustó. Porque tu Señor, el dinero, te dice qué comprar para satisfacción de tu carne. Y llega el momento de la ofrenda, y entonces ahí nos duele ofrendar, nos duele diezmar, y dices, no, prefiero comprar algo que se esté oxidando en el garaje. Porque el Señor, llamado dinero, te dice, te dirige a dónde ir, te dirige qué hacer con los recursos. Y llega el momento y el Señor te dice, siembra, porque voy a librarte de esa escasez financiera, te voy a librar, vas a ver mi gloria. Y dices, no, te dice el Señor riqueza, está gobernando todavía. Y al final seguimos atados. Qué tristeza para nosotros los cristianos que sigamos atados al pecado, atados a otro Señor, y no glorificamos a Dios con sus lazos de amor. Y estas mezclas terminan mal estas mezclas. Se mezclan tanto que ya no se sabe quiénes somos, vamos perdiendo identidad. Porque todavía hay otro Señor gobernando. Si de este día nosotros salimos con la convicción que el Señor nos está llamando a ser totalmente transformados, no parcialmente transformados, nuestras vidas van a cambiar para siempre. Amén. Un aplauso para los voluntarios. Gracias. Gracias. Así que diga, soy libre. Soy libre, dígalo, creyendo, soy libre para servir al Señor, soy libre. Diga, el pecado no tiene poder sobre mí. Lo que pasa es que si el pecado sigue reinando, perdemos autoridad. Diga conmigo, perdemos autoridad. Vamos. Viene enfriamiento espiritual. ¿Sí o no? La palabra ya no edifica. Llega un momento que la palabra no edifica. Llega un momento, tan enredado está el asunto, tan enredado está que la palabra ya no nos edifica. Podemos venir domingo a domingo a criticar la palabra, a juzgar la palabra, pero no nos edifica. Porque ya Dios, ya la palabra de Dios ya no entra en un corazón que tiene esa combinación. Entonces tenemos que tomar decisiones importantes de arrepentimiento y decir, Señor, soy tuyo, tú eres mi Señor, y me someto a ti. Y perdónanos por haber dejado que el pecado volviera a poner sus cadenas sobre nosotros. Amada iglesia, ¿estamos acá? Hay estructuras mentales, cuando usted está esta combinación así, hay estructuras mentales que se convierten en fortalezas. Ya no vamos como perdiendo la capacidad de entender cómo Dios quiere transmitirnos su mensaje a través
de su palabra o la voluntad expresa del Señor ya no la terminamos de entender, porque las fortalezas mentales se van convirtiendo, ahí las estructuras mentales se van convirtiendo en fortalezas. ¿Y sabe lo que pasa? Se va limitando el servicio al Señor. Se va limitando, cada vez va con menos ganas de servir a Dios. ¿Yo para qué voy a servir al Señor? ¿De qué va a servir? Y te pones a pensar y calculas de que ese tiempo de servir al Señor mejor lo ocupas para tu propia satisfacción. Y todo eso es parte de la combinación de las cadenas de pecado con las cuerdas de amor de nuestro Señor. Yo espero que con esta enseñanza tomemos decisiones, amada iglesia, de fortalecer nuestra relación con el Señor para debilitar esas cadenas del pecado. Amén. ¿Quién alaba al Señor en este momento? Les digo que la satisfacción más grande para el corazón de un ser humano es servir a Dios. No existe otra satisfacción mayor que el servir al Señor. No existe. Cuando tú te sientes útil, cuando tú sientes que puedes hacer algo para el Señor, eso produce un gozo tan grande acá adentro que no se compara ni con todo el oro, ni la plata, ni el reconocimiento, ni la fama de este mundo, porque fuimos creados para eso, para servir a nuestro Señor. Amén. En respuesta a que Él ya nos libró de esas cadenas de pecado. Y si alguien se está identificando con esa combinación de cuerdas de amor y cadenas de pecado, hay oportunidad de arrepentirse y decir: Señor, ya no voy a hacer mi vida como el centro, porque todo nos volvemos nosotros mismos tan egocéntricos que todo gira alrededor nuestro. Cuando quitamos a Dios del medio, ya todo está girando alrededor nuestro. ¿Qué nos satisface? ¿Qué reconocimiento nos hacen? Entonces todo alrededor nuestro, estoy dolida, y comienza uno a hablar más de uno que de las promesas del Padre que hay disponible para todos nosotros. Amén. Entonces vamos identificando esto. Amén. Entonces el privilegio más grande para un ser humano es servir al Señor. Todos estamos llamados a servir, pero esas cadenas de pecado no nos dejan, porque ya cuestionamos, ya decimos, ya comenzamos a pensar y otra vez la pastora diciendo que sirvamos, entonces nos vamos debilitando, nos vamos enfriando al respecto. ¿Qué es lo que el Señor pide a cambio? ¿Qué es lo que Dios pide a cambio de todo lo generoso que el Señor ha sido en nuestra vida? Lo leemos, es Deuteronomio 10:12. ¿Están aquí, iglesia? Amén. Y ahora, Israel, ¿qué es lo que el Señor tu Dios pide de ti? Vamos a parafrasear un poco ahí. Y ahora, esperanza y gloria, ¿qué es lo que el Señor tu Dios pide de ti? Solamente que temas al Señor tu Dios y que vayas por todos sus caminos. ¿Algunos caminos? Por todos sus caminos. Y que ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Déjalo ahí. Esto que decimos que amamos al Señor y no le servimos, eso no combina. Dice que vayas por todos sus caminos y que ames. Digas conmigo, que ames y sirvas. Porque hay quienes decimos que amamos al Señor pero no servimos. Es más fácil amar al Señor y decir que amamos al Señor, pero en realidad no servimos, no hay tiempo. Si acaso sobre el tiempo, sirvámosle al Señor. Si acaso hay que venir al Señor a servir, nada más, por favor, pastora, domingo en la mañana, nada más. Eso solo ahí puedo servir, de otra forma no puedo servir. Amar a Dios, fíjese bien, el amor y el servicio van juntos. ¿Sí o no que servimos? Se nos hace más fácil servir a las personas que amamos. ¿Sí o no? Si amas a alguien y te pide que hagas algo por él o por ella, sales corriendo y lo haces. Si un hijo a quien tú amas te pide: mamá, papá, necesito que me vengas por mí, mira, que sales corriendo a buscarle, porque le estás amando.
El amor y el servicio van de la mano, van juntos. Entonces, no podemos decir que amamos al Señor y no le obedecemos y no le servimos. Y es en todos sus caminos y es con todo el corazón, no es con parte del corazón, no es una parte la que nos conviene a nosotros. Obedecer al Señor completamente como usted expresa en su palabra y no tomar su palabra para acomodarnos a nuestra carne, porque cuando no obedecemos a Dios tal como Él lo dice, lo que estamos haciendo es tomando la palabra de Dios para nuestra conveniencia, a nuestra carne. Y es muy peligroso. Es muy peligroso. Creemos que estamos amando a Dios, pero en realidad no le estamos sirviendo ni le estamos reconociendo como tal. El día de hoy debemos salir de aquí pensando cómo identificar esas cadenas de pecado que todavía nos están atando. Por área. En el área del servicio, en el área financiera, en la parte matrimonial, nuestra relación con los hijos. Tenemos que ir identificando qué ataduras de pecados todavía están ahí que no me permiten avanzar en nuestra relación con Dios. Seguimos haciendo nuestra voluntad. Y una vez que identificamos cuáles son esas cadenas de pecado, iglesia amada, tomar responsabilidad del Señor y decirle: Espíritu Santo, yo necesito que me ayudes. Yo necesito, Señor, que me ayude a debilitar esos pecados, esa cadena de pecado, y finalmente obedecerte a ti, Señor, tal como tú lo dices y lo espera de nosotros. Porque Dios está esperando algo de ti. Dios espera algo de nosotros. ¿Qué espera? Que le temamos, temer al Señor, tu Dios, que vayas por todos sus caminos y que le ames y le sirvas al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma. Yo cada vez que leo lo que a continuación vamos a leer, yo te digo en qué momento, me impacta mucho, porque como una niña pudo disponer su corazón de tal manera que no le importó las consecuencias. No le importó lo que iba a pasar en su vida si obedecía al Señor. Ella no pensó en ella, o sea, no midió las consecuencias. Tenía mamá, tenía papá. Y esa muchacha, si salía con ese embarazo antes del matrimonio, la iban a matar. Las personas con relaciones antes de su matrimonio, embarazo, lo que hacían era ponerla contra un muro, apedrarla, lapidarla, hasta matarla. Pero esa niña dijo: que se haga, Señor, conforme a tu palabra, sin medir las consecuencias. Yo sé que muchos se están preparando para celebrar la Navidad y piensan en los regalos, piensan en endeudarse o en aparentar lo que no tenemos. Mucha gente hace eso. Y si algo tenemos que reconocer en estos días es que Jesús nació. Eso es lo importante. Y que hubo una persona de que hizo real el sueño de Dios para ver la promesa hecha en esta tierra, la promesa de un Mesías. Alguien que no limitó al Señor, alguien que no tenía una cadena de pecado, sino que dijo: voy a servir al Señor según tu palabra, no según la palabra de ella, según su palabra. Lo leemos. Dice acá: entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor. Diga conmigo: sierva del Señor. Sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Cuántos de nosotros queremos apropiarnos de la palabra, pero a nuestra conveniencia? No es tan mal creer en las promesas del Padre. Lo que pasa es que lo que hacemos es cambiar lo que está escrito, tratar de darle la vuelta
para entonces justificar nuestro pecado. Entonces, esta muchacha, miren que esto no estamos aquí enredando la cosa que adorar a vírgenes, no, nosotros no creemos en eso. Aquí el único que merece toda honra y toda gloria es nuestro Señor, el único. Pero sí tenemos que reconocer que se nos va a dar cuenta de esto. Pero sí tenemos que reconocer el espíritu de servicio. Eso sí lo tenemos que ver. Tenemos que ver el espíritu del servicio. Sierva del Señor. Miren que ahí María no había cursado ningún curso de teología, ni escatología, ni exégesis, ni apologética, no había pasado por ninguna escuela doctrinal, teóloga, no había pasado por nada de eso. Era una niña. Se dice que no había llegado todavía a sus 16 años. Y las consecuencias de un embarazo fuera de matrimonio era la muerte. Inmediatamente la muerte. Pero a la par de eso también Dios levantó un hombre que le dijo, ¿sabes qué? Eso no es obra de hombre, sino obra de Dios. Y lo creyó. Al inicio no, pero el Señor le habló y obedeció. Yo le voy a pedir, iglesia, como pastores de acá, de esta congregación, que tú celebres los días que vienen esta fiesta bajo el concepto de la reunión familiar, no de cualquier otra cosa. Todo lo demás es adorno. Si lo quieres poner, ponlo, pero todo eso es adorno. Lo básico, lo importante es una relación con Dios primeramente. Dar gracias que nació el Mesías, que la promesa de Dios, la promesa esperada y anhelada por siglos, se dio a través de la decisión de una persona con espíritu de servicio. Trato de decir que tú puedes dar a luz, varón y hembra que estás acá, puedes dar a luz, traer a la realidad los sueños de Dios que quiere plasmar en este mundo. Tan solo si disponemos nuestro corazón al servicio, a servir al Señor, y de una forma genuina, para que se haga conforme a la palabra de Dios. Vean que dice ahí que el ángel se fue de su presencia. Claro, el ángel corrió y dijo, ya escuché lo que quería escuchar, y fue a preparar todo lo que tenía que preparar y decir, ya tenemos a una que no puso pelo y lo va a hacer y se va a prestar a traer el sueño de Dios, la promesa de Dios en la tierra. Alguien que no puso pelo, entonces corrió el ángel. Cuando tú y yo nos disponemos a traer las promesas de Dios, a hacerlas realidad en esta tierra, el ejército hay un despliegue de ángeles trayendo los recursos que tenga que traer, las conexiones con otras personas que tenga que traer, para que una persona que dispone su corazón a servir al reino sin pero, las cosas se den en esta tierra conforme a la palabra de Dios y no conforme a nuestra palabra. Amén. Así que dispongámonos, identifiquemos cuáles son nuestras áreas de pecado que todavía no hemos rendido al Señor. Y dejemos de andar haciendo mezcla. Ya no se sabe si es cristiano, si no es cristiano. Hay un testimonio que cuidar, pero no le importa. Allá afuera es una cosa, acá adentro es otra. Amada iglesia, tenemos que cuidarlo. Dice, la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna. Así es que les exhorto a cuidar esa relación con el Señor. Ya no sigamos, por favor, acomodando la palabra a nuestra carne. Ya si está escrito, tú ya sabes lo que tienes que hacer. Ya Dios ha hablado a tu corazón y tú ya sabes. No seamos tan astutos de quererle dar la vuelta a la palabra del Señor y acomodarlo a nuestra propia carne. Así es que, amada iglesia, pongámonos de pie. Gracias, Señor. Vamos tenemos cuerdas de amor ahí para que nos despidamos con él, por favor. Vamos a tomar conciencia.